Bueno, entonces hoy vamos a ver la conferencia número 28 de la fase A. Se llama el Cristo universal e individual. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito ese Cristo universal. Entonces, uno de los objetivos de esta conferencia es que comprendamos que mediante el desarrollo de ese Cristo universal nos podemos unir más adelante, mediante el desarrollo del Cristo íntimo nos vamos a unir en la medida que vamos haciendo ese trabajo, que nos vamos desarrollando, nos vamos convirtiendo en verdaderos hombres, nos vamos a unir a ese Cristo universal. Entonces, la palabra Cristo es solamente un título, como aquí en Latinoamérica, bueno, en muchas partes del mundo, pero más que todo aquí en Latinoamérica, pues está muy arraigada la influencia del Cristo. Entonces nosotros nos hemos adueñado de esa palabra y, para nosotros representa algo muy importante. Pero pues esta palabra Cristo es un título, ¿sí? Alcanzó el Maestro Jesús, pero que es un trabajo que todos debemos realizar si queremos para lograr esa cristificación, ¿sí? Mediante el trabajo de los 3 factores para la revolución de la conciencia, para el despertar de la conciencia, ¿sí? Con este trabajo de las 3 montañas. Entonces, así es como se alcanza la autorrealización, que pues lo vamos a ir explicando. Entonces, este Cristo universal es una fuerza que tiene la capacidad de crear universos y así como tiene la capacidad de crear, también tiene la capacidad de destruir, ¿sí? Se le llama el ejército de la voz porque se unen miles de dioses en esa unidad múltiple perfecta, ¿sí? Y que ya se han autorrealizado para hacer distintos trabajos, ¿sí? Distintas creaciones. Entonces, cuando salen del absoluto, se dividen en 2, salen al ayocosmos. Entonces, allí pues cuando ya salen al ayocosmos están gobernados por la dualidad, que es otra ley. Entonces se dividen en 2, Dios Padre y Dios Madre. Y pues allí, a través del sexo, ¿sí? De ese fuego devorador, entonces ellos crean galaxias, soles, planetas. Es un símil del trabajo que nosotros debemos hacer con el suprasexo, ¿sí? Entonces, pues, todo fue creado por medio del verbo, porque pues estas creaciones, tanto cuando es para crear como para destruir, pues ellos utilizan unos mantras sagrados. Entonces, por eso está relacionado con el verbo y se dice que es el verbo creador, porque crea. Entonces, para nosotros, como decía, nos mencionan la palabra Cristo y pues para nosotros pues es un personaje, la Iglesia Católica pues lo ve como un Cristo, es más bien como un Cristo social, una imagen que se defiende. eh, los fanáticos religiosos defienden celosamente al Cristo, pero pues en realidad no se tiene una vaga idea de este Cristo, pero no conocemos realmente qué es esa fuerza crística, ¿sí? Entonces, todos podemos, si quisiéramos, todos podemos ser como Jesucristo, porque a eso fue que Él vino, a dejar una enseñanza, ¿sí? A realizar todo un drama cósmico para decirnos, miren, ustedes pueden hacer todo esto y muchísimo más.
¿sí? Entonces, si uno le dijera, cuando uno a veces comparte con alguna persona cristiana, católica, que es demasiado fanática, uno le dice que esto, que Jesucristo vino a decirnos que podíamos ser como Él o hacer muchísimas cosas más grandes que Él, entonces pues nos van a tachar de herejes, y una palabra que no me recuerdo cómo es, si alguien la sabe que me la escriba. Sí, se enojarían terriblemente con nosotros, nos insultarían, nos dirían que somos unos atrevidos, ¿sí? Porque por el mismo fanatismo se ve a Jesucristo como algo muy grande, algo muy enorme, y no estoy diciendo que no lo sea, sino que eh, lo ven como un Cristo estatua, como alguien que necesita que lo adoren, que le recen, que lo veneren, que lo endiosen, pero no se tiene la conciencia de que si nosotros nos dedicáramos a hacer un trabajo, ¿sí? A eliminar de nuestra psique todo eso que ellos llaman pecados, ¿sí? Todo ese ego, pues que también podríamos ser como Cristo, ¿sí? Entonces, quitarnos toda esa animalidad, todo ese instinto, porque solo nos volveremos Cristo si llegamos a ser verdaderos hombres, ¿sí? Y pues vamos a lograr ser verdaderos hombres, como dije, haciendo todo un trabajo de eliminar ese ego, todos esos agregados psicológicos. Entonces, lo que se ha buscado a través de la historia es que adoremos a ese Cristo estatua, Cristo social, ese Cristo histórico, para tenernos como más aferrados a toda esta masa, a toda esta materia, ¿sí? Que estemos apegados a todo esto y al mismo tiempo pues llenos de miedo debido a todo ese materialismo, que no tengamos una fe consciente, que estemos ahí todo el tiempo como petrificados, todos eh, cargados de ese instinto, y que no nos interesemos por encarnar esa fuerza crística que está latente en cada uno de nosotros, ¿sí? Eh, pues entonces voy a leer pues acá un pedacito que dice que el Cristo es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego, sobre la cruz del mártir del Calvario. Entonces están las iniciales INRI, que traduce Ignis Natura Renovatur Integram, que quiere decir el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Pues yo esto lo comprendo como que debido a esa energía crística, pues todo está en movimiento, todo está naciendo, muriendo, todo el tiempo nacen animalitos, bebés, se germinan flores, plantas, semillas, el planeta da frutos, todo está en constante movimiento, ¿sí? Y tiene que ser así. Entonces, eh, este Cristo representa todo lo que ha sido y será. O sea, gracias a esta energía crística es que hay todo ese palpitar, todo ese movimiento, tanto en el planeta Tierra como en todo el universo, ¿no? Todos los universos, todas las galaxias, planetas, en fin, todo está en constante cambio y en constante movimiento. Entonces, pues, este, todo este drama cósmico incuestionablemente, pues, eh, vino fue a dejarnos o sea, como un ejemplo de cómo se puede hacer, cómo se realiza el trabajo, pero pues debido a que también todo ese mensaje estaba encriptado, ¿sí? Y las personas, debido a su ignorancia, a su materialismo, no le hemos sabido ver la importancia, ¿sí? Entonces, esta fuerza crística tiene la capacidad de renovar, de crear, de que exista
la evolución, la involución, de que todo el tiempo todo esté naciendo, todo esté muriendo, ¿sí? Bueno, entonces eso con el Cristo universal. Entonces ahora voy a hablar un poquito acerca de ese Cristo individual, eh, que dentro de cada uno de nosotros hay un principio crístico, que es esa chispa divina, eso que nos anima cada día a ser mejores, ¿sí? Sentimos siempre cada día el anhelo de querer estar mejor, de querer hacer mejor las cosas. Entonces, ese fuego está latente dentro de cada uno de nosotros gracias a ese 3% de conciencia, ¿sí? Eh, Esa sería una parte y la otra parte es el 97% de ego, y este ego pues también genera un ánimo, pero pues es un ánimo que está condicionado por todos nuestros defectos, ¿sí? Porque hay ánimo para dormir, hay ánimo para bailar, para comer, para pelear, para discutir, para muchas cosas, ¿sí? Pero pues si nos autoobservamos, entonces vamos a descubrir el defecto y ya pues descubierto le vamos a reflexionar, a comprenderlo y a pedirle a la madre que por favor lo elimine, y ahí ya se estaría generando la tercera fuerza, que es ese fuego que se va a rescatar de esas dos partes, ¿sí? Entonces, por eso se dice que el triunfo de la tentación es luz, porque es esa conciencia que se va a liberar de este trabajo de la muerte psicológica, ¿sí? Eh, entonces, a través de estos tres trabajos, sale esta tercera fuerza, que es la que nos va a dar ese ánimo, ese deseo de autorrealizarnos, ¿sí? De convertirnos en esa fuerza positiva. El hombre es esa fuerza. Ah, ¿alguien escucha a Gloria? No, no, yo tampoco lo escucho. Mm, ¿Se salió? Ahí está. Gloria, no te escuchamos. Parece que se le bloqueó el sonido, algo pasó. Bueno, Angélica, ¿le puedes escribir a Gloria de Pues pronto? que Que no estoy en el computador, estoy en el celular. Y aquí no sé cómo. Hola, Joana. Hola, Emiliano. Daniel. hola a todos. Elena. Roberto. Ilse también por aquí. Blanca. Bueno, compañeros, esperemos un momentito a ver si se... Parece que no le llega el mensaje. Pues le escribí, pero no lo recibe. Y hace unos 15 minutos me escribió. Entonces, y recibió los mensajes. Entonces, como repentino. Sí, Solamente si le fue la señal. seguramente se le cayó el internet. Se le cayó el internet. Pero bueno, esperemos un poquito a ver Sí, si todavía no le retomamos. llega.
Y todavía nada. Bueno, quién sabe si se irá. Ya, Si... le va entrando el mensaje. Ah, ya le llegó. Así que ya lo recibí. Ah, bueno. Aló, buenos días. Ya Ah, ya. volví, ¿me escuchan? Sí, ya la escuchamos. Perfecto. Qué pena, gracias por esperar. Se me había ido la conexión. Me escucharon hasta cuando estaba hablando de las tres fuerzas, de que con el sacrificio por la humanidad. ¿Sí me estaban escuchando esa parte? Ya habías empezado a hablar del individual, pero Señor, no, ya habías alcanzado a hablar un poquito sobre el Cristo individual. bueno, entonces estaba hablando que están contenidas las tres fuerzas en cada factor, ¿sí? Que cuando estamos entregando el conocimiento hay una fuerza activa cuando uno lo está compartiendo, ¿sí? Esa es una primera fuerza. La segunda, la persona que lo recibe. Y la tercera fuerza es la comprensión, la sabiduría que se está rescatando cuando hacemos algún estudio, alguna reflexión, cuando estamos aquí en un fogueo, cuando estamos dando alguna conferencia, ¿sí? La sabiduría, la comprensión que se rescata de ahí. Entonces, esa sería esa tercera fuerza. Entonces, vemos así como está contenidos las tres fuerzas en cada factor, ¿sí? Entonces, no solamente aprendemos cuando estamos escuchando, sino también cuando estamos compartiendo este conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando eh, estamos fogueándonos, estudiando las conferencias, vemos cómo surge un ánimo, ¿sí? Cómo surge una fuerza. Entonces, ese ánimo, esa fuerza, es ese Cristo que nos anima, que está dentro de cada uno de nosotros, que se alimenta y se fortalece cuando estamos practicando uno o los tres factores para el despertar de la conciencia. Por eso es que uno siente, después de que hace sacrificio, uno siente un ánimo y uno simplemente dice, me siento feliz, me siento contento, o cuando uno comprendió algo, o cuando le salió bien un fogueo, cuando comprendió la conferencia, o sea, surge, es como una alegría, como un ánimo, y ese es el fuego, ese es el Cristo, ¿sí? Así es como se manifiesta dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando vamos acumulando Dharma con el trabajo de estos tres factores, entonces vamos regenerando el cuerpo vital, vamos regenerando el cuerpo físico y poquito a poco se va a ir creando el cuerpo astral, el cuerpo mental y de la voluntad, ¿sí? Ya cuando
se ha culminado el trabajo, que se termina ya de crear el cuerpo de la voluntad. Entonces, pues ahí ya se abren dos caminos, ¿sí? Se abren dos posibilidades de que la persona elija, le dan a elegir si quiere, si se decide por el nirvana o si quiere seguir trabajando, si escoge el camino directo, ¿sí? Entonces, pues ahí es una decisión muy dura, ¿sí? La persona tiene que estar dispuesta a, a querer seguir sacrificándose por la humanidad, ¿sí? Eh, ahí el Cristo dijo que si tenía que pasar ese trago amargo, que por favor que fuera el Padre el que lo ayudara con esa decisión, ¿sí? Entonces, cada año nace el Cristo, pero en realidad ese Cristo debe nacer en nuestro corazón. Entonces, cuando ya la persona elige el camino directo, entonces ya el Cristo viene a adueñarse de los centros en cada uno de nosotros y hacer unos trabajos, ¿sí? De eliminar todos los yoes causa en cada centro, en el centro motor, en el intelectual, en el emocional, en el instintivo y en el sexual, ¿sí? Entonces, pues así ese Cristo va haciendo ese trabajo en la segunda montaña y también se deben crear unos cuerpos, los cuerpos de oro, y entonces así pues la persona va haciendo un trabajo con los tres factores, realizando las tres montañas para poder alcanzar esa cristificación, ¿sí? Entonces, pues, de todo esto se va a lograr una gran sabiduría. Entonces, por eso siempre se nos recalca de que se nos dice que conoce la verdad y ella os hará libre. Entonces, pues, con este trabajo de los tres factores es que vamos a ir logrando despertar toda esa fuerza, toda esa fuerza crística, que es ese fuego en cada uno de nosotros, el que cada día nos anima a ser mejores, y pues debemos irlo logrando poco a poco con mucho esfuerzo. Entonces, pues hasta aquí mi fogueo. Muchas gracias. Bueno, listo, Gloria, muy bien. Este tema, pues es importante comprenderlo de la mejor manera, lo más profundo posible para salir de conceptos, porque hay muchísimos conceptos acerca del Cristo y basados en las enseñanzas deformadas o adulteradas del Maestro Jesús, pues han salido cualquier cantidad de grupos, ¿no? Sectas, religiones, escuelas, fanatismos, inclusive hay grupos extremistas, ¿no? Pero entonces hay que empezar a salir de todo esto teniendo claro qué es verdaderamente el Cristo. Bueno, hay que comprender que cuando hablamos del Cristo hablamos del fuego, fuego creador. Pero hay que aterrizar un poquito más eso para que no quede como en la mente mística, en la mente religiosa, ese enfoque de un Cristo muerto. Hay que comprender que todo queda sintetizado en la palabra, en la expresión, en el verbo. Resulta que cuando un Dios, un ser, o un Cristo universal, es lo mismo, va a crear, utiliza tres fuerzas. Él en sí mismo, el mismo Dios es feliz porque ya no está dividido, o sea, ya vive, como lo vemos en varias conferencias lo vemos en la conferencia del águila tragándose la serpiente, lo vemos en la conferencia de la dualidad, lo vemos en el fuego sagrado, bueno, en varias conferencias vemos
que cuando el Cristo o cuando el ser está completamente fusionado, es feliz porque se unió a su alma divina, o sea, se unió sexualmente a su alma divina, y esa unión sexual es lo que lo tiene en estado pleno de éxtasis, de felicidad, de excitación divinal. Si no comprendemos que el fuego, la energía creadora sexual es el Cristo, o dentro de esa energía creadora sexual está el Cristo, pues la verdad estamos muy lejos de comprender qué es el Cristo. El Cristo es eso, es puro fuego. ¿Sí? Ahorita lamentablemente nosotros todo el fuego lo tenemos en la lujuria, en la ira, en la depresión, en todo el ego. Está atrapado el fuego. Entonces cuando se libera ese fuego y se empieza a hacer el trabajo y se descasto, se integran todas las fuerzas y la persona queda en plena felicidad, pero esa felicidad fue del trabajo sexual. Y por eso nos expulsaron del paraíso por el sexo, por fornicarios, y por la misma puerta que salimos, por ahí hay que entrar. Entonces, por eso la creación está basada en la sexualidad. Entonces, cuando ya es un Cristo que está con su alma divina, que vive en ese estado de felicidad plena y va a crear, entonces se divide el ser, Dios, Cristo universal, se divide en tres fuerzas, que es la imaginación, la concentración y la voluntad. Tenemos la imaginación, que viene a representar el aspecto femenino, la hembra, la concentración, el macho, y la voluntad es la que une la imagen con el ánimo, con el fuego, y esa voluntad no es otra cosa que la palabra. Entonces, cuando el Cristo va a crear, él en sí mismo entra en un estado de plena y absoluta felicidad sexual. Lo que pasa es que ahorita nosotros la imaginación no la vemos como sexo, la concentración pues no la tenemos, y mucho menos la voluntad. No tenemos nada. Pero a esas alturas ya las cosas son el valor que tiene la palabra, porque la palabra es un útero, la laringe es un útero creador donde se gesta la palabra. Entonces vamos a ver la terrible importancia que tiene la palabra como creación. Por eso las razas superiores, los extraterrestres, casi nunca hablan. Ellos, y cuando hablan, hablan telepáticamente. Muy pocas veces utilizan la palabra expresada, ¿no? O sea, el lenguaje verbal, a menos que vayan a crear. Pero para ellos la palabra es extremada, pero extremadamente sagrada. En cambio, aquí nosotros con el chisme y la habladuría, y lo que más hace una persona es fornicar a través de la palabra. Entonces vemos cómo esto es algo muy, pero muy elevado. El verbo es la expresión de Dios. La palabra es para crear. Entonces, cuando el ser crea a través de su palabra, entra en un estado de más felicidad. Entre más crea, más feliz es, porque está subiendo la vibración de su propio ser. Vibra en una frecuencia demasiado elevada, y eso lo hace ser más feliz de lo que es. Entonces, por eso todos crean a través de la palabra. ¿Sí? Entonces hay que comprender esto, hay que comprenderlo desde el punto de vista de cómo funciona, para empezar a salir de muchos conceptos y muchas cosas que se tienen, que son muy erradas y que no se asocian a lo que es la divinidad. Porque las religiones quitaron el sexo del enfoque religioso, porque se metió el celibato, porque se metió el homosexualismo, porque se metieron todas estas fuerzas de interés económico y interés político, económico, interés de querer tener un grupo, una organización mundial, bueno, todo esto que está relacionado con el poder. Entonces hay que salir de todo eso y enfocarnos con la claridad que hay que enfocarse para comprender cómo funciona realmente
estas fuerzas en nuestro interior y cómo empezar a tener un respeto como debe ser hacia el verbo, la palabra, la expresión, ¿no? Y lógicamente el respeto hacia la sexualidad, porque sin sexo no hay absolutamente nada, pero un sexo bien enfocado, sacar toda la vulgaridad, todo lo asqueroso que le hemos metido al sexo, todo ese morbo, toda esa cosa infrasexual, y comprender que de ahí, de la sexualidad, es donde va a salir la felicidad de un ser. Entonces, por eso, maestro Samael decía el semen cristónico, porque el semen dentro del semen de la mujer o el semen del varón, está ese fuego. La persona desde el principio debe comprender que el universo fue creado con la energía más poderosa que existe. Dios mismo es ese semen en su más elevado nivel de manifestación. En el nivel más puro de manifestación está Dios, está ese semen cristónico del cual pues todo el mundo ha hecho un tabú, ha hecho una ideología muy equivocada y ha creado un enfoque sectarista que no tiene nada, absolutamente nada que ver con las fuerzas crísticas verdaderas que mueven toda la creación universal. Entonces hay que salir, empezar a ver esto con una claridad, con una precisión y lógicamente con una exactitud para enfocarse en todo el trabajo que hay que realizar. Entonces ese es el Cristo individual, y que es el que se está tratando de crear a través del trabajo de los tres factores, y hay que tener claro a dónde es donde hay que llegar. De esa manera, pues, el enfoque del conocimiento está muy bien dirigido, y lógicamente que, bueno, si me escuchan bien, es que aquí no. A ver, ¿qué pasa? Sí, Luis. Sí, señor. Creí que se había cortado. Bueno, entonces ese es el Cristo individual y el Cristo universal. Comprendamos que a medida que la persona va trabajando, cada vez se va fortaleciendo más y más y más a nivel de fuego, a nivel de sexualidad. Entonces la potencia sexual es extremadamente importante, se va desarrollando de una manera muy intensa. ¿Por qué? Porque lo que es el aparato es la persona. Si una mujer ya es frígida, bueno, hoy en día todo el mundo tiene el fuego, lógicamente en la lujuria, en el sentimentalismo morboso, en el romanticismo, en un enfoque todo subjetivo, todo sucio de la sexualidad. Entonces, cuando una persona empieza a comprender bien todo este proceso, empieza a tener un alto nivel de respeto y empieza a aumentar la potencia. Si el varón tiene el falo degenerado, como todos los varones, débil, frágil, impotente, y las mujeres frígidas, pues lógicamente que el cuerpo, la célula, los músculos, todo es débil, ¿sí? Entonces la verdadera fuerza espiritual viene de la energía creadora sexual, ¿sí? Si no se comprende eso, pues lógicamente que la persona empieza a desarrollar un misticismo sentimentalista que no tiene nada que ver con el enfoque del desarrollo del Cristo. Y así fue como se han creado todas estas religiones, todas estas sectas, porque sacaron el enfoque sexual divinal
de lo que es el contexto de la creación. Entonces hay que comprender todo esto, mejorar el enfoque y, bueno, trabajar para el desarrollo del mismo Cristo. Bien, entonces el Cristo viene, pero el Cristo hay que verlo como una fuerza altamente revolucionaria, porque las personas ven al Cristo es como alguien rezandero, como alguien que tiene una túnica, como alguien que habla de forma sentimentalista. Eso no tiene nada que ver con un maestro. Un maestro es un elemento que está enfocado a la guerra. Por eso le llaman el Cristo rojo, le llaman el Señor de la Gran Revolución, porque es alguien que viene a hacer el apocalipsis. Y el apocalipsis quiere decir fin por el fuego, o sea, el fuego crístico. El ánimo para querer salir de esta máquina, de esta matriz llamada universo. El ánimo para acabar dentro de sí mismo con toda, absolutamente toda la degeneración. Y lo más complicado, la parte buena de la psicología, porque la gente es muy buena, la gente en general es buena, pero ese bueno no es conciencia. Ese bueno es lo que oculta lo negro, lo más oscuro. Entonces, lo bueno, que aparentemente es conciencia, debe ser eliminado. Y para eso se necesita una agudeza en la autoobservación y comprender que el Cristo no se desarrolla en elementos que no estén trabajando la muerte. Ladrones, mentirosos, hipócritas, adúlteros, pornográficos, masturbadores, jamás de los jamases, la fuerza crística se va a desarrollar en una persona que no quiera dejar esas mañas, esos vicios, una persona que esté todo el día rabiosa, depresiva, miedosa, triste, una persona intelectual, una persona como cualquier persona de la sociedad. Este tipo de elementos sociales, no importa dónde estén, no importa el país, no importa si estudió o no estudió, eso nada de eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Estos son fuerzas nuevas, son fuerzas que la humanidad no conoce o no quiere reconocer y lógicamente como todo el mundo está metido dentro de esa nube pegajosa, oscura, no quiere salir de ahí. Es muy raro encontrar a alguien que se quiera revolucionar y que quiera convertirse en un Cristo verdadero, un extraterrestre universal, un extraterrestre que pertenece a estas razas que viven en plena y absoluta felicidad y sabiduría. Entonces, encontrar a alguien realmente que quiera encarnar la fuerza crística es muy, muy difícil y más en esta época. Bueno, yo creo que con esto complementamos este tema, Gloria. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, la aclaramos. Es muy bonito, el conocimiento es muy bonito sabiéndolo enfocar y viéndolo con la claridad que hay que verlo para no hacerle perder tiempo a las personas y los que quieren trabajar, pues reciben un ánimo a través del enfoque claro y preciso bueno, de todos los temas, ¿no? Bueno, listo. ¿Nadie tiene preguntas, inquietudes? Yo, Sí. Luis, que en la medida que uno se va haciendo consciente de esta energía creadora sexual que es sagrada, entonces uno se va valorando más a sí mismo, valorando a la pareja, valora más el tiempo, hasta el dinero. Empieza uno a ver que el derrochador, que el avaro, en muchos sentidos, ¿no? Aquí cuando la Iglesia Católica habla del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo es esa misma energía creadora sexual, ¿cierto?
que la representan como una paloma blanca. Sí, es la pureza que se va adquiriendo en todos los sentidos, en todos los centros, por eso es blanca, ¿no? Y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu, fuego, la energía que habita en el templo, ¿no? El templo es el cuerpo físico, donde habita el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces son partes del ser que cumplen funciones en la psique, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Madre, los aspectos de la Madre cumplen funciones. Estas funciones hay que verlas como estados psicológicos, ¿no? Fuerzas psicológicas. Y lógicamente que a medida que la persona se va haciendo cada vez más consciente, va respetando todo. El aire, el planeta, los ríos, las personas, los animales, porque ya va adquiriendo un equilibrio y ya va comprendiendo cómo se mueve la creación. Entonces, todo esto se va dando. ¿Sí? Pero eso se da es a través del trabajo. La tendencia es que la persona se vuelva mística porque no trabaja la muerte. Y al no trabajar la muerte, pues lógicamente que va adquiriendo una fisionomía psicológica tipo religiosa, tipo mística, ¿no? Que es lo que pasa con la mayoría que se dedican a hacer rituales y cosas que van más enfocadas hacia el desarrollo del yo cura. Y eso lo vemos en el conocimiento, ¿no? Muchas personas, como no trabajan la muerte, la tendencia es a coger esas actitudes en su forma de expresión, en su forma de ver las cosas del ser. Entonces le van poniendo ese tinte rezandero, ese tinte místico, ese tinte tipo santurrón, y se van comportando así. Entonces van perdiendo o siempre, depende cómo se haya formado y en qué grupo se haya formado la persona, ¿no? Entonces creen que el conocimiento es un conocimiento que está enfocado hacia eso. Y resulta que el conocimiento es altamente revolucionario y no tiene actitudes rezanderas, ni tipo pastor, ni tipo cura. Es un conocimiento que va haciendo que la persona sea cada vez más normal, seria. No entra en esas formas de hablar, esas expresiones, que es pura hipocresía, pura apariencia, ¿no? Es una realidad sin ponerle tintes místicos, ni intelectuales, ni tipo apariencia de que ya logró cierto desarrollo y que por eso se comporta tan bien y es tan amable y todas esas cosas. Eso no tiene nada que ver con la estabilidad psicológica y con la realidad del mismo desarrollo del ser. Porque aquí sigue siendo uno cada vez más natural, no con apariencias ni con tonterías de eso. Pero bueno, ahí cada uno lo va viendo, cada uno lo va viviendo y cada uno se va dando cuenta del equilibrio que hay que tener, ¿no? En todos los sentidos. El trato con la gente, el trato con la naturaleza, inclusive el trato consigo mismo, con el mismo cuerpo, con el mismo ser. Bueno, eso. Luis, cuando dice esa frase, la razón de ser es el mismo ser, es porque la razón de nosotros, la razón de vivir, debe ser para el ser, para unirnos al ser. ¿Sí es lo que quiere decir con esa frase? La razón de ser del ser es el mismo ser. ¿Qué quiere decir eso? Que la razón de vivir de un ser es servir a otros seres, ayudar a otros seres, porque en esa ayuda y en ese servicio se desarrolla más amor. Por eso les digo que para uno poder servir necesita usar imaginación, concentración y voluntad, y en esas tres fuerzas está la creación. Entonces, cuando tú estás preparando un tema, utilizas esas tres fuerzas. Y eso hace que mejores la comprensión y ayudes a otro a mejorar la comprensión. Al hacer eso, te estás llenando cada vez más de sabiduría porque uno mismo se enseña.
Cuando tú das una conferencia o das un aporte o hablas del conocimiento, tú mismas estás profundizando en tu propia comprensión, te estás dando sabiduría, que esa es la fuerza del Padre, ¿no? Que es la que le mejora a uno las capacidades, las conexiones neuronales, los puntos de referencia dentro de la mente para uno asimilar mejor todo lo que tiene que ver con el mismo conocimiento, ¿no? Entonces, comprender esas tres fuerzas es importante porque con esa ley del tres es que se crea. Está la fuerza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin esas tres fuerzas no se puede crear absolutamente nada. Debe haber un polo positivo, un varón, un polo negativo o pasivo, una mujer, y debe haber una fuerza que los una. Esa fuerza es el magnetismo, la necesidad de unirse, y eso lo da la palabra. Eso lo da el sexo, el querer tener sexo, el apetito sexual. Entonces aquí lo vemos desde un punto de vista ahorita muy superficial, pero esto tiene una profundidad terrible. Bueno, eso. Joana. Gracias, Luis. Lo que estás comentando, o sea, para poder servir necesitamos esas tres fuerzas, pero en este caso, ¿cómo, cómo es la imaginación en ese momento cuando tú estás haciendo sacrificio por la humanidad? O sea, la voluntad la entiendo, el deseo de decir, ok, el ánimo de ayudar, de que la otra persona quizás se dé cuenta, buscar, no sé, la manera, igual sea por gráficas o por alguna cosa, la concentración, pues uno está en lo que está. Pero en ese momento, ¿cómo es? O sea, ¿cómo se manifiesta la imaginación? Esa fuerza negativa, no, o sea, de polaridad me refiero. ¿Cómo se manifiesta ahí? Pero es que mira, tú ya tuviste la imaginación. Quiero ir a repartir unos volanticos. Ya tuviste que haber imaginado dónde ibas a ir, cuántos volantes ibas a llevar. Bueno, organizaste todo eso con la imaginación. Y sostienes esa imaginación durante el acto. Vas a durar repartiendo ahí los volantes 10 minutos, una hora, lo que sea. Pero estás sosteniendo una imaginación desde mucho antes de haber empezado la labor. La concretas, la sostienes, ¿sí? A través de la concentración en el trabajo que estás haciendo. Lo que pasa es que ahorita tenemos la imaginación mecánica. Entonces la persona imagina son puras morbosidades, cómo mentir, cómo hacerle daño a los demás, cómo idearse cosas para fantasear dentro de su depresión y animarse a sí mismo con los yoes superdotados y con esas fantasías en las que se meten las personas. Entonces hay que diferenciar entre la imaginación consciente y la imaginación mecánica. Gracias. Oye, y tengo otra, bueno, no es un poco como una pregunta, como muy, cuando estabas hablando de que precisamente un Cristo cuida la palabra, o sea, yo me lo enfocaste un poco más profundo, porque yo dije, ok, sí, sabemos, o bueno, no sabemos, sino reflexionamos sobre que la voz es importante, no la voz, la palabra es importante, el verbo es importante. Pero mi pregunta es como, o sea, yo no me la paso hablando yo me he observado, yo digo, y he observado lo que he tenido de vida hasta ahora. No soy una persona que habla mucho, pero me refiero, y cuando hablo de algo, pues algo que después del conocimiento lo enfoco precisamente a eso, pero me preguntaba ahorita, em, o sea, en el momento que una persona habla, igual lo que sea, si nos da el conocimiento, mm, igual toda esa palabrería tiene que morir, ¿sí? O sea, en ese momento uno está obviamente observándose, pero me refiero, no me refiero a cosas como de chisme o cosas de crítica, sino a veces que uno
habla, no por hablar, sino habla, ay, no sé cómo decírtelo, o sea, haz de cuenta, es como uno debe enfocarse un poco más a estar autoobservándose cuando uno está hablando, ¿sí? Y estar matando todo, absolutamente todo cuando habla. Uno habla de acuerdo a lo que tenga en la mente y en la emoción. De ahí sale la palabra. Porque si la persona no tiene nada en la mente y no tiene nada en la emoción, pues no habla. Y si habla, habla desde el punto de vista de la comprensión y la intuición, que esa es la palabra como debe ser enfocada. Habla por inspiración. Entonces, cuando habla por inspiración, no por concepto, entonces alimenta la conciencia con lo que dice. Lo más que habla la gente es mentalmente. Empieza a charlar y a charlar y a charlar, y eso es una habladuría, que es una palabra, pero no expresada, pero mentalmente está tratando mal a la gente, o está morboseando con la gente, o está planeando cosas. Esa es la charla psicológica. Palabrería insustancial de los yoes que a la gente le encanta estar en eso, ¿no? Porque eso produce mucho placer y la gente vive todo el día es hablando mentalmente. Algunos, bueno, se dedican es a utilizar la palabra para payasear, y para hablar cosas que no tienen importancia. Pero por ahora nosotros vemos que muchas cosas tienen mucha importancia y hablamos de eso. Pero cuando empezamos a valorar un poquito la palabra, nos damos cuenta que los que están hablando son los yoes. Entonces hay que ponerse uno juicioso a trabajar y saber qué es lo útil y qué no es lo útil. Y si hay que hablar de ese tema, se habla, y si no, pues se guarda silencio, porque qué más. Porque es que se pierde mucha energía a través de la palabra, porque no hemos comprendido que la palabra es una expresión sexual. Entonces perdemos mucha potencia, mucha fuerza. Entonces por eso es importante valorar. Bueno, eso. Y, gracias. Y cuando precisamente tienes una pareja, o sea, estás trabajando en eso, bueno, yo no digo que las dos personas no van a hablar, pero me imagino que pues planearán, ya, mira, podemos hacer esto quizás de esta forma, sacrificio por la humanidad, ayudar aquí, vamos allá, hacemos esto. Obviamente, si uno ve y uno nota que la otra persona está interesada o yo qué sé, quizás planean hacer meditar todos los días a tal hora juntos o quizás, pero ¿cómo es en una pareja? ¿Cómo es ese tratar de cultivar, o sea, tratar de estar cuidando la palabra solo cuando estás con la pareja? Esto es una escuela, esto se va aprendiendo, no hay una regla, una norma, ¿no? Nada de eso. Y estas cosas no son que todos los dos van a hacer todo junticos, y esas cosas no funcionan. Que hay cosas que la pareja decide hacer con la otra persona, o sea, los dos, pero cada uno hace su obra, cada uno tiene sus compromisos con su propio ser y cada uno va cumpliendo de acuerdo a lo que se va comprometiendo, y ya. Lo importante es uno no meterse en la vida privada de la pareja, porque eso es dañar la relación. Cada uno tiene derecho a pensar como quiera, a hacer lo que quiera, y ya. Si uno respeta eso, puede tener una buena relación. Si no, si uno quiere que no, que los dos junticos para todo lado, como una melcocha, pues eso No, es no me como, refiero a eso. No, 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 no me bueno, refiero, es como precisamente como, o sea, uno toma la iniciativa de decir, oye, le estoy comentando a la otra persona y obviamente tengo que respetar si la otra persona quiere ir a mi ritmo o no quiere ir a mi ritmo. Y eso lo tengo claro, sino cuando estabas hablando precisamente como, ok, supongamos, llegan los dos del trabajo y uno dice, ok, bueno, quizás, nada, quizás lo veo un poco como por medio del concepto de precisamente cuando uno tiene una pareja y no estaba en el conocimiento de que ya, de cómo era ese trato, esa comunicación con esa persona.
Y si en este momento yo digo, ok, voy a en algún momento tener una pareja que quiera estar, que quiera hacer el trabajo a esta hora, me preguntaba eso, solamente era eso, no más. Pero para mí es claro, obviamente, que tengo que respetar el ritmo de esa persona y tengo también que decir, sé que ese trabajo es individual. Ok, gracias, Sí, Luis. listo. Sí, ahí es que esto es como todo, es en el camino es donde se va aprendiendo, ¿no? Cada uno hace camino al andar y va viendo por dónde es la dirección y, y se complementan las personas. Lo que pasa es que eso también depende de la pareja que se le dé a cada uno. Y lo que tú dices, el ritmo al cual quiera trabajar esa persona. Uno no puede presionar a la persona a que vaya al ritmo de uno. Hay que dejar quietica a la persona y cada persona tiene sus compromisos. Si va a trabajar en la obra, el compromiso número uno es con el ser y el resto eso es después, incluyendo la pareja, porque uno tiene un compromiso es con el ser y a través de ese compromiso es que uno estabiliza una relación física y desarrolla el cariño y el respeto que hay que tener hacia la pareja, pero primero está la obra, porque la pareja hace parte de la obra, no está por encima de la obra, no, la obra está de primero y no se trata de ser fanático, se trata de comprender que todo viene, incluyendo la estabilidad de pareja y el amor, viene desde parte del ser, porque la madre es la que despierta el amor, ¿sí? Entonces ahí es que trabajar juicioso y el resto se va dando gradualmente. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta por ahí sobre, sobre este tema? De todas maneras, es importante los enfoques. Hay que mejorar los enfoques de todos los temas y más cuando se está hablando de la parte sexual, ¿no? Enfocar muy claro eso porque ahorita la sexualidad es simplemente un acto muy decadente, un acto infrasexual, un acto sucio, un acto de pura payasada, puro libertinaje, o sea, se ha por debajeado el sexo a unos niveles terriblemente sucios, vulgares, y todo el mundo anda en eso. Todo el mundo el sexo lo ve como puro morbo, como pura lascivia, como puro irrespeto, como puro juego, diversión. A ese nivel ha caído la parte más elevada de Dios. Entonces creen que Dios es cuestión de leer Biblias y cuestión de leer libros y de ser filósofo y tonterías de esas. Dios es sexo. O sea, el que no vea en el sexo el Cristo y la creación en sí, pues ni modo, no se puede autorrealizar. No se puede autorrealizar, porque esa es la fuente creadora. Ese es el absoluto, esa es la felicidad plena. Entonces, aquellos que perdieron ya el enfoque sexual, homosexuales, lesbianas, impotentes, célibes, frígidas, pues se jodieron. Hay que recuperar. A la otra vez ahí hablando con un gay, un afeminado. Bueno, este ya era homosexual. Yo le decía, hombre, si quiere buscar a Dios, porque quería buscar a Dios. Le dije, pues lo primero que hay que hacer es recuperar el género, porque no va a volverse, no, jamás va a encontrar al ser sin género, ya perdió el género. Recupere el género masculino y una vez recupera el género masculino a través del trabajo de la muerte, pues ya con una mujer y con el suprasexo puede buscar a Dios. De resto, no, porque la semilla está podrida. O sea, puede que ya todavía no esté totalmente podrida y se puede hacer algo, pero no va a encontrar a Dios a través de meterse al cristianismo y ponerse a leer y aprenderse de memoria una Biblia y hablar como un santurrón y un poco de tonterías de esas. Eso dejémoselo a los pastores y a los curas. Entonces, pero una persona que va a buscar al ser lo busca es a través de la sexualidad,
potencia sexual, de la masculinidad verdadera, de la del polo femenino como fuerza creadora, y ahí es donde se va a encontrar el ser, muchísima potencia, muchísimo fuego, enfocado hacia eso, no el fuego enfocado hacia el libertinaje morboso y lascivioso de la lujuria, que ese es el otro fuego, ¿no? Que hay que estudiarlo. El fuego ahorita está invertido, por eso es que está como anticristo. Y hay que salir de ese estado y pasar al estado verdaderamente crístico. Entonces, salgamos de los conceptos de Cristo religioso, porque esos conceptos están muy, pero muy arraigados desde el punto de vista de la santurronería y de la oración, que no es la verdadera oración, ¿no? Que la oración verdadera es una y andar uno rezando y suplicando, y esos estados, esos son afeminados, ¿no? Entonces hay que salir de todo eso. Pero bueno, ahí cada uno lo va comprendiendo y lo va viendo a medida que va trabajando. Bueno, listo, compañeros. Si no hay más preguntas o inquietudes, nos vamos. Viridiana tiene la mano arriba, Luis. Ah, es que estoy aquí y no alcanzo a ver. Dale, Viridiana. Disculpa que no veo No tu te mano. preocupes. Buenos días, Luis. Buenos días, compañeros. No, pues con todo esto que mencionas, también pues es sorprendente ver que el sexo se ha convertido en un negocio, y no me refiero a cosas obvias como la prostitución, ¿no? Que sabemos que pues es un intercambio de servicios sexuales, pero sino que ahora, Luis, he visto que aparecen supuestos guías que te enseñan cómo crear, pero cosas materiales, ¿no? Esto también ya lo había mencionado un poco en un Meet, pero ya vi abiertamente a una persona ofreciendo sus servicios para que las personas sepan el momento específico en el cual, a través de la fornicación, bueno, de una práctica infrasexual, obtengan cosas materiales. O sea, le están dando pues el objetivo específico, o más bien el lugar, a la energía de crear, pero no de la creación superior que nosotros estamos buscando, ¿no? Sino ahora también ya de crear cosas materiales, ¿no? De, a través de esa práctica infrasexual, obtener poder, dinero, o prácticamente pues eso, como si se pudiera materializar algo como un carro, como una casa, ¿no? Ahora ese es el nuevo negocio de todas estas escuelas de New Age, ¿no? Bueno, mira, eso es extremadamente terrible. Resulta, y hay que comprenderlo, que al final de los tiempos, al final de la raza, todo el mundo despierta. Todo el mundo va a despertar. Y la gran mayoría de la raza va a despertar en el mal. Y hay que prepararnos para eso. Entonces, desde hace unos años para acá, lógico, va desarrollándose gradualmente eh, a través de la desviación de la gnosis, que todo eso viene de la gnosis. Se han creado estas escuelas y ya el sexo lo van a enfocar o lo están enfocando precisamente al despertar en el mal. Entonces, eso es puro tantrismo negro. Como, si no, es que por eso es que hay que hablar muy claro de esto, porque el sexo está única y exclusivamente hecho para crear hacia arriba, ¿sí? Pero el mago negro lo utiliza para crear hacia abajo. Pero son los mismos principios, es la misma ley del 3, es la práctica, pero con un enfoque distinto. El mago negro lo va a enfocar hacia cosas de la materia, del yo, del desarrollo de poderes psíquicos y a la degeneración sexual. O sea, degeneración sexual con enfoque energético, ¿sí? Entonces no se nos haga raro que van a seguir saliendo escuelas de estas y eso se va cada vez volviendo más, se va naturalizando más. Porque cuando la persona comprende que todo el poder viene de la sexualidad, que la misma creación del universo viene del sexo, que el absoluto mismo es un aparato sexual, es un generador de vida, que el semen son las chispas que salen y que crean todo. Porque
todas las combinaciones de la misma energía es la que dio lugar a las galaxias, planetas, animales, plantas, personas, demonios, todo viene de ahí. Es la fuente creadora. Lo que pasa es que nosotros tenemos una visión demasiado distorsionada y tenemos muchos ramales y no podemos ver la síntesis. Por eso cuando uno habla o empieza a valorar la palabra y la sabiduría, uno habla en síntesis, ¿sí? Deja de hablar, darle tantas vueltas a las cosas y se concreta. Entonces, desde la cienciología, que salió hace unos años, se han venido desarrollando los enfoques cada vez más fuertes hacia esto. Y hay prácticas infrasexuales con las cuales se puede crear, se puede adquirir de todo. Plata, casas, carros, inclusive hay prácticas de homosexuales, de vampiros. O sea, esto es terrible, pero comprendamos que al final de la raza se va a despertar para el mal. La raza va a despertar para, no toda, pero la gran mayoría de la raza va a empezar a despertar en el mal y se va a volver muy popular todo esto del infrasexo. Por eso es que nosotros no podemos quedarnos hablando tonterías misticonas, sino enfocar las cosas claras y precisas a lo que es la degeneración y la podredumbre de el desarrollo del infrasexo ya con magia, ya con un enfoque creador hacia el mal, ¿no? Pero bueno, eso se está dando y se seguirá desarrollando a través del tiempo, a través de los años y bueno, cada vez más personas se van a interesar en eso y van a encontrar resultados, porque una persona que empieza a trabajar con esto desde el punto de vista de la degeneración, de la masa, de la materia, de crear dinero, poder, prestigio y todo eso, pues lógico que se va a meter en esto. Va a sentir el ánimo para meterse y bueno, terminar de hundirse porque ahí se va a desarrollar y entra directamente a la involución de una manera más acelerada. ¿Sí? Eso pasa. Bueno, listo. Listo, Luis, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Tienen por ahí alguna inquietud? De todas maneras, tengamos eso, que lo vemos mucho y hay que enfocarlo. Lo vemos muy, muy claro es en fase B, ¿no? Claro que ya estamos hablando en fase A directamente de esto, que hijo de madre. Hay que expresarlo como debe ser, porque es que la vagamundería y la podredumbre sexual en el planeta hoy en día es terrible, terrible, terrible. Las hazañas sexuales de las personas, las mujeres ya a unos niveles de prostitución, pero brutal. Y la mujer es la que hunde la raza, porque es la guía, ¿no? Entonces, pues bueno, ni modos, estamos donde debemos estar, en las condiciones que debemos, de donde debemos sacar la sabiduría están. Después, bueno, trabajar, porque ¿qué más? Angélica. Luis, hello, ¿me escucho? Es un poquito entrecortado, pero bueno. Ahora voy a entrar bueno, a ver, ¿ya me escucho mejor? Sí. A la pregunta de Viridiana, yo que vivo cerca de la iglesia de Cienciología, que está apoyada hace tiempo, pero ahora está más de moda, crear, como decía a Viri, crear con la energía sexual y después se comen o mastican su neurogum o neurochicle, un chicle que está aquí de moda, es un chicle de dopamina. Toda esta energía que usan para materializar, o sea, ¿qué efectos tiene eso en el cuerpo? ¿Quedan como un trapo viejo o crean, fortalece más los yoes? O sea, tiene que haber más consecuencias que solamente crear, materializar algo, ¿o no? Pues mira, lo que pasa es que van adquiriendo vitalidad. Ese es el problema. No se deterioran porque están recuperando la energía. Es que la debilidad es por falta de energía. ¿Qué hace un fornicario común? Saca el semen y queda como un trapo viejo, mojado, seco. Pero estos elementos no.
porque botan la energía y la reabsorben. ¿Sí? O no botan la energía, pero la enfocan de forma negra. O sea, es que hay varias prácticas de tantrismo negro. Entonces, estos elementos son muy pesados, eso de la cienciología se ha venido desarrollando y utilizan lógicamente refuerzos ya un poco más económicos, ¿no? Haga la práctica, pero cómprenos esto. Entonces hacen mezclas de hierbas y marihuana y bueno, eh, todo eso se va a desarrollar. O sea, no se les haga raro que llegará el día en que los científicos dicen, descubrimos un método científico para practicar el sexo y no deteriorarse tan rápido. O descubrimos que se puede regenerar la persona a través de botar la energía y luego reabsorberla y hemos hecho pruebas y en laboratorio y esto, y van metiendo eso de forma aparentemente científica, pero las consecuencias son terribles porque cuando una persona empieza a despertar en el mal, ya no se detiene, ya sigue bajando. Entonces que le digan, no, y usted puede ir al prostíbulo y puede practicar sexo con la prostituta y luego es cuestión de que no recoja su energía, no la deje por allá y esto. Y bueno, no hablamos mucho porque le damos ánimo por ahí a uno que otro, entonces terminamos volteando la fuerza. Lo importante aquí es comprender que se necesita fidelidad, castidad y amor y que esto se hace con una sola pareja y que no se puede adulterar, no se puede enfocar esto desde el punto de vista de la lujuria, sino desde el punto de vista de la creación y el desarrollo del verdadero amor, la verdadera sexualidad y el poder y la potencia y la fortaleza y la sabiduría que sale precisamente de la práctica de suprasexo. Entonces, hablar desde el punto de vista de lo blanco es importante y destruir, acabar cualquier desviación de la energía hacia cosas materiales o hacia el desarrollo de las sensaciones de la lujuria en el cuerpo, las sensaciones, todos los sentidos y lógicamente la parte emocional, ¿no? Por eso es tan importante el trabajo de la muerte. Entonces, como no es fácil encontrar a una persona, y menos en esta época, pues todo el mundo está ya listo, o la gran mayoría de la raza está lista porque ya tiene todo el ánimo para meterse con el tantrismo negro. Antiguamente era miedoso, a la gente le daba como cierto temor meterse con estas cosas, pero hoy en día ya la gente está dispuesta, ya está abierta, ya despertó, ya la gente tiene fuerza y ya no le da miedo meterse con estas cosas. Entonces, bueno, vamos a ver cantidad, pero cantidad de personas metidas ya con esto. Y como a través de la energía se puede curar, se puede revitalizar, se puede, bueno, puede aumentar los niveles de fuerza y potencia por el lado negro. Y no dejan la lujuria, que es lo que más llama la atención. Que yo hablando con un personaje, yo le decía, ¿y usted por qué se metió al satanismo? Y me dijo, no, pues imagínese, haciendo allá una orgía con 10 viejas y uno disfrutando de todas esas mujeres y metiendo marihuana y todo, pues eso es muy llamativo, ¿no? Entonces, así es esto, ¿no? No, pues vaya, tenga su orgía sin ningún problema y haga esto y haga lo otro, entonces todo el mundo emocionado. Y bueno, ahí se van metiendo con el tantrismo negro, de a poquitos, ¿sí? Algunos lo harán de forma decente y mística, como la cienciología, y le meten todo un poco de vainas, otros le van a meter ya más acción. Entonces dice, no, pues aquí hagamos un grupito y hacemos el ritual y nos revolcamos entre todos y todo una delicia y aparte de eso metámosle alcohol y marihuanita y todo bien. Sí, eso es. Así va a terminar toda esta vagamundería. Terrible. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esa es la cruda realidad de todo esto y hay que asimilarlo. Entre más rápido lo asimilemos, pues mejor. Más comprendemos la necesidad de trabajar para el lado blanco, ¿no? Bueno, listo. Angélica,
¿a preguntar algo más? Sí, Luis, por último, sin entrar en tanto detalle por las técnicas del tantrismo negro, o sea, yo tengo la curiosidad, ¿la mujer absorbe igual que el hombre en este caso? Esa energía que revitaliza. Sí, sí, no podemos detallar mucho esto, pero la otra vez me puse a hablar de esto. Por allá me mostraban que estaba haciendo todo lo contrario. Eh, sí, claro, es lo mismo que el mismo procedimiento. Lo que pasa es que la mujer, pues lógico, tiene, bueno, digamos que es lo mismo y ya, es lo mismo. La misma práctica de infrasexo y de tantrismo negro. Sí. Pero bueno, igual ustedes van a descubrir todo esto a medida que van trabajando, van reflexionando en la lujuria, van dándose cuenta de la cantidad de formas de tantrismo negro que hay. No hay ni una, ni dos, eso hay hartas. Depende de la escuela, ¿no? Porque si se meten a la escuela de los reptilianos, uy, esa sí es pesada. Esa, bueno, todas son pesadas, pero esa es macabra. O si se meten a la escuela de vampiros, uy, eso también es muy, muy cochino, ¿no? Pero bueno, esa ya es más tipo sangre. Ella tiene que mezclar el tantrismo con la sangre. Eso hay de todo. De todo la tipo de porquerías hay. Hasta la porquería más porquería de las porquerías que ustedes imaginen, esa también hay. Sí, lo que pasa es que esto, como les digo, esto no se puede hablar mucho porque la mente, como es negra, entonces le dan ánimos, es para lo negro, no para lo blanco, para lo negro. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se hablan de estos temas. Bueno, eso. Bueno, compañeros, entonces nos vamos, si no hay más inquietudes. Luis, yo solo quería preguntar si han hecho alguna reflexión sobre el yo reptiliano o algo así. Yo alguna vez hablé de ese tema, pero últimamente no. Eso lo hice hace como 2 años, tal vez, por ahí. Hablé un poco sobre ese tema, el reptiliano. Esta escuela es pesada, esta escuela es una mezcla entre humano y reptil. Uy, eso hay unas prácticas terribles con eso. Entonces la persona, eh, lógico, cuando ya es un mago negro, como viene por la influencia del reptil, ya toma esa forma, ¿no? Ya tendría que ser un mago negro avanzado, pero sí tiende a mezclar los genes con los genes del reptil. Y eso hay varios reptiles, ¿no? Que no es lo mismo el cocodrilo que la serpiente. Entonces hay varios tipos de reptiles. Y hay prácticas para cada enfoque de cada uno de esos animales. Entonces, esto es pesado. Entonces, son cosas ya muy, muy fuertes. Entonces están en las a ver, el reptil está, es que no me acuerdo si es en el séptimo, no me acuerdo el reptil en qué nivel está, me parece que es en el séptimo o en el segundo. Y también está la de lobos, esa sí es más, esa es más caníbal, esa es más violenta, esa escuela de lobos es una mezcla de violencia, ira, sexo y carne, consumen carne humana. Sí, esa es una escuela más frenética, es un sexo más sádico. Eso hay de todo, terrible. O sea, entonces los reptilianos no son como una raza, sino es una mezcla, ¿no? O sea, de la degeneración de un mago negro mezclándose ya con otras entidades, o en este caso animales, es donde se crea eso, pero no Sí, es como algo externo, como muchas veces no lo hacen creer. eso lo asocian a los extraterrestres, eso no tiene nada que ver con los extraterrestres, esos son ligues con reptiles, ligues sexuales con reptiles, es eso. Y tantrismo negro, lógico. Entonces, sí, esas escuelas es una línea, porque
Pero tú ves, por ejemplo, la de los homosexuales. Los homosexuales son vampiros, a la escuela de los vampiros. O Y sea, son ya a las que hay se les consideran como draconianas, perdóname por interrumpirte. draconianos, sí. Hay, sí, como te digo, depende, pues, así como hay 7 rayos hacia arriba, hay 7 rayos hacia abajo, ¿no? Entonces, depende del rayo. De ahí de ese rayo salen ramas y cada rama tiene una línea específica de magia negra. Entonces, tú no, por ejemplo, si tú vas a comparar la línea de la brujería, las brujas, pues estas brujas hacen sus orgías con los brujos, los zánganos, pero no han perdido el género. Pero si tú miras, por ejemplo, las escuelas de los vampiros, pues allá solo hay homosexuales y lesbianas. Entonces ya el género se cambió. Pero también hay mezclas. Entonces, si tú ves la escuela de los reptilianos, ya es una mezcla con reptiles. Pero si ves la línea de los lobos, ya es una mezcla con perros, que ya es más zoofilia. Bueno, eso hay combinaciones y todo dentro de una sabiduría negra. Que es que así como hay una sabiduría blanca, medicina, tecnología. Mira Einstein, que era un fornicario y no tenía, pues lógico, un enfoque muy profundo sobre el conocimiento real, alcanzó a sacar con su poder psíquico y con su inteligencia, alcanzó a sacar conocimientos de física, de Mercurio y de Marte. Entonces ese conocimiento de la bomba atómica es un conocimiento infernal. Eso no es superior. Tú te metes al círculo de Júpiter y Saturno y sacas tecnología. Estos celulares y esta tecnología es de allá. Esto no es blanco, esto no es algo divinal, esto es oscuro, esto es puro infrarrojo. No van a pensar que los celulares es una tecnología muy elevada, esta es una tecnología sacada de allá. ¿No? Entonces existe la tecnología blanca de los extraterrestres, de los maestros intergalácticos, no de los nirvanos, que la sacaron de los cielos, del ultravioleta, y existe la tecnología infrarroja. Entonces, todos estos avioncitos de reacción, esto es arcaico, aunque la gente se deslumbra, ¿no? Uy, sacaron el B-2, el F-16, el F-35, todos estos aviones de Estados Unidos, todo esto es arcaico, estos son jugueticos en comparación a la tecnología verdadera que hay, ¿no? Sí. Entonces, hay que empezar a abrirnos un poquito la visión y abrir los ojos, porque nosotros estamos hipnotizados con un poco de cosas oscuras, que no tienen nada que ver con la belleza. Todos estos aviones que ver un avión de esos intimida porque es una punta como si fuera una lanza peligrosa. Y lo hacen a propósito, así, para intimidar, ¿no? Pero bueno, hay que estudiar, hay que reflexionar, hay que morir para poder comprender más a fondo todo esto. Es que Bueno, muchas veces lo que nos pasa también es que llegamos al conocimiento y entonces nos limitamos a esto que nos enseñan solamente las conferencias, ¿no? Y perdemos de vista que sí existe muchísimo más allá de esto, que obviamente está contenido dentro del conocimiento, pero que precisamente tal cual lo que dices, cada uno de nosotros, a través de lo que nos muestran, pues tiene que investigarlo, ¿no? Porque si hay mucho más, o sea, creemos también que todo es luz y amor, ¿no? En el despertar de la conciencia y eso, y termina siendo de nuevo un concepto, Luis. Entonces, bueno, pues todo eso es parte de la misma visión limitada que tenemos, ¿no? A través de, pues sí, de nuestro centro intelectual atrofiado. sí, por eso hay que hablar de estos temas sabiéndolo hablar, porque no se puede hablar para alimentar el yo. Y para eso son los fogueos y para eso es abrir un poquito los temas. Lo que pasa es lo que te digo, la persona tiende a volverse mística y que todo es paz y amor y todos hermanitos y todo es un grupito de personas muy avanzadas, ¿no? Un poco de boberías, no tiene nada que ver con la realidad de las cosas y con el trabajo que hay que hacer. Que esto es un trabajo de comprensión profunda y enfocado a la muerte y ver la cruda realidad de todo, absolutamente de todo. Nada se escapa, todo.
medicina, tecnología, biología, antropología, lo que sea, pero todo eso hay que ver. Y eso está formado todo por la fuerza oscura. Pues hay que matar todo eso, y para matar eso pues hay que verlo. Y para verlo pues hay que enfocarlo, ¿no? Como estamos haciendo en los fogueos se profundizan y se ven muchas cosas que pues no se puede hablar en una conferencia, porque en la conferencia hay que ser una conferencia de 40 minutos, enfocarla correctamente y listo, sintetizadita y ya. Aquí en los fogueos podemos hablar un poquito, podemos ampliar un poquito en varias cosas, pero todo con el objetivo de comprender, no con el objetivo de charlar, sino de ver la profundidad del trabajo que hay que hacer y salir de conceptos y salir de enfoques de admiración a tonterías de la logia negra. Esta sociedad es oscura. Entonces, poder descubrir y poder ver la claridad es fundamental para poder enfocarnos en el trabajo de la muerte, ¿no? Y salir del hipnotismo. Todo el mundo admirando el iPhone, no sé en qué iPhone van, como en el 16, creo. Bueno, todo el mundo contento con su iPhone de última generación, de última moda. Pues si eso es infernal, ¿a qué le ve bello? No ve que eso le daña las neuronas, no ve que esa pila le chupa energía. ¿Qué tiene espectacular esa cosa? No, que tiene 8 cámaras, sí. 8 cámaras, ¿y qué se va a ver con 8 cámaras? No usa ni una. No. Bueno, de todas maneras, ¿quién es uno para andar criticando por ahí? Entonces, no, pues enfocar esto para poder empezar a verla, quitarnos tanto hipnotismo y tanta valoración de cosas que no tienen valor. Eso. Bueno, listo. No sé si alguien tiene la mano levantada, porque es que aquí estoy en el celular y no. No, ya no. Ah, bueno. Ya también se fue desde hace rato. Entonces, a lo mejor se fue a internet y ya no volvió. Bueno, compañeros, entonces nos vamos. Cuídense todos. Gracias, Que compañero. tengan un buen Muchas día. gracias, Gloria. Gracias a Diosito. todos. Gloria, nuestra Juicio. Gloria Angélica. Ah, ya se fue. Sí, Pues, se desconectó hace un rato. es que me acaba de escribir hace como un minuto y creí que todavía está. ¿No? Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias, Bueno, bye. Gracias. chao, Viridiana. Chao, Angélica. Joana. Viri, Coco, Joana. Cuídense todos. Nos vemos por la noche, será. Nos hablamos mejor. ¿Listo? Así que vamos.